Queridos hermanos, hemos estado cerca de 4 años en el Evangelio de Marcos, que ya terminamos la semana pasada, y ahora vamos a empezar en la voluntad del Señor a estudiar de forma sistemática la carta que Pablo escribe a la iglesia en Roma. Vamos a estudiar la carta a los romanos, la epístola de Pablo a los romanos. Esta epístola ha sido considerada por muchos eruditos como la carta más sobresaliente del Nuevo Testamento, tanto por el contenido de la carta como por la profundidad de la misma. Asimismo, si estudiamos teología histórica o estudiamos la historia de la Iglesia, vamos a ver cómo la carta a los romanos ha sido uno de los libros más influyentes a lo largo de la historia. De hecho, San Agustín en el siglo IV fue grandemente influenciado por el pasaje que encontramos en Romanos capítulo 3, versículos 13 y 14, donde dice: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. De la misma forma, todos conocemos, ¿verdad?, la historia de Martín Lutero, el gran reformador alemán del siglo XVI, que, como sabéis, inició la Reforma Protestante y estaba influenciado por los versículos 17 y 18 del capítulo 1, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y otros hombres como Juan Calvino, como Juan Knox, fueron afectados profundamente por la lectura y estudio de la epístola. Incluso en nuestro tiempo, donde vemos iglesias que no tienen, las luces no están encendidas, donde vemos iglesias que hay una gran confusión doctrinal, vamos a ver cómo en el estudio de la epístola a los romanos constituye una tarea imprescindible para el cristiano. Debemos de conocer lo que dice la palabra del Señor para realmente servir a Dios y enseñar a otros las verdades bíblicas. La carta a los romanos tiene mucho que decir a la iglesia hoy, tanto por la importancia de la fe como esa fe tiene que ser una fe práctica, ya que vamos a ver cómo en la carta a los romanos explica el mensaje y lo más importante también es que se aplica el evangelio. Como sabéis, fue Pablo el autor de la carta, lo escribe a unos cristianos que se estaban reuniendo en la iglesia en Roma. Esta iglesia había sido fundada en el año 42 después de Cristo. Es decir, le estaba escribiendo a creyentes que vivían en Roma, creyentes como tú y yo, creyentes comunes y corrientes que necesitaban saber que toda persona es pecadora y por lo tanto lo único que merece cualquier persona por su pecado es el infierno. Les escribe a creyentes que necesitaban saber que Cristo salva, que solamente en Cristo hay reconciliación con Dios, que solamente Cristo puede liberarte del pecado y que solamente Cristo puede darte una seguridad de vida eterna. Si podemos resumir todo el contenido de esta carta, es el Evangelio como revelación de la justicia de Dios. Una justicia que solamente puede experimentarse a través de la fe. Y en esta mañana vamos a comenzar con el capítulo 1, el saludo inicial, el prólogo de la carta, que va desde el capítulo 1, versículo 1, hasta Romanos capítulo 1, versículo 7. Y vamos a ver el contenido del Evangelio.
el contenido del Evangelio. Y si vemos esta carta, sigue el formato tradicional de las cartas de la antigüedad. Fijaros, en el versículo 1 encontramos el remitente de la carta y en el versículo 7 encontramos los destinatarios de la carta. Versículo 1, Pablo es el que escribe la carta. ¿A quién se la escribe? Versículo 7, a todos los que estáis en Roma. Y en los versículos 2 al 6 encontramos ese prólogo, ese saludo. Y fijaros, este saludo es el más largo de las 13 cartas que escribe Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo está escribiendo a estos creyentes en Roma que se reunían en la iglesia y Pablo no conocía a estos creyentes aún. Luego sabéis que Pablo estuvo preso en Roma, allí privado de libertad, en una cárcel que está muy cerca de lo que era el Foro y lo que es el Coliseo romano, pero vamos a ver cómo Pablo no los conocía y deseaba visitar a estos creyentes en Roma, pero sabéis que Pablo estaba en diferentes actividades evangelísticas y misioneras. Luego los visita, como he dicho, después de realizar el viaje a Jerusalén. Y Pablo aprovecha que uno de sus discípulos, Febe, va a Roma y le lleva esta carta. Una carta donde vamos a ver la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo, fijaros cómo vamos a estudiar a lo largo de la carta, quería ir a Roma y luego posteriormente llegar a España, con el único propósito de proclamar el mensaje de salvación, con el único propósito de predicar y de poder involucrar a estos hermanos que estaban en Roma para que fuesen a España y evangelizasen este país. Por lo tanto, en estos primeros 17 versículos vamos a ver el contenido del Evangelio y la naturaleza del Evangelio. Dice así la palabra del Señor, Romanos capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Por tanto, en esta mañana vamos a estudiar la naturaleza y el contenido del Evangelio de la gracia. La naturaleza y el contenido es de origen divino. El Evangelio procede de Dios y el contenido del Evangelio, queridos hermanos, es Cristo. Por eso, el primer punto de nuestro bosquejo es el Evangelio procede de Dios. El Evangelio procede de Dios. Como he dicho, Pablo, autor de la carta, la escribe alrededor del año 56 después de Cristo, al final de su tercer viaje misionero. Pablo estaba en Corinto cuando él escribe esta carta y es la quinta de las 13 que escribe. Primero escribió Primera y Segunda de Tesalonicenses, luego Primera y Segunda de Corintios, y la quinta carta que escribe Pablo, desde el punto de vista cronológico,
fue la carta a los romanos. Y fijaros, comienza y le dice: Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo, doulos de Jesucristo. La palabra siervo, la idea que nos da es la de ser un esclavo de Jesús. Un esclavo que se compromete de manera voluntaria a servir a un maestro a quien ama y respeta. Fijaros, Pablo empleaba este título porque lo escribe en Gálatas y también cuando escribe su carta a Tito. ¿Quién era un esclavo en esta época? En este tiempo, un esclavo era una persona que se caracterizaba, fijaros queridos hermanos y amigos, por ser posesión total de la persona a la que servía. Un esclavo en esa época era una persona sin derechos y tenía la única obligación de agradar a su amo en todo cuanto quisiera. Y Pablo se presenta de esta manera: Pablo, siervo, doulos en el griego, esclavo de Jesucristo. De la misma forma, nosotros, aquellos que hemos sido salvos por la gracia de Dios, también somos esclavos de Dios. Fijaros un poco más adelante en Romanos, capítulo 6, versículo 22, dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado, ¿y qué más? Y hechos siervos de Dios. Todo creyente que ha sido salvo por la gracia, que ha sido libertado del pecado, es esclavo de Dios. ¿Y qué significa? Somos posesión total de Dios y debemos de vivir en santidad, agradando a Dios en todo. Como siervos que hemos sido libertados de ese pecado, debemos de hacernos la siguiente pregunta: si soy siervo del Señor, ¿qué tengo que preguntarle? ¿Qué hago, Señor? Si recordáis, Pablo, cuando iba camino de Damasco, en Hechos capítulo 9, el Señor, ¿verdad?, le salva. Y Pablo, ¿cuál fue la primera pregunta que le hizo? ¿Qué hago, Señor? Muchas veces vivimos nuestra vida diaria, nuestras obligaciones, nuestros quehaceres, la educación de nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestros hobbies, nuestro deporte, nuestra serie de televisión, lo que cada uno haga. Pero debemos de pararnos y hacernos esta pregunta: ¿qué hago, Señor? ¿Qué quieres, Señor, que yo haga? Y la respuesta la encontramos únicamente en su palabra. ¿Qué debemos de hacer? Como hijos de Dios debemos de vivir para su gloria, agradando a Dios en todo. Estudiamos los que sois estudiantes para su gloria. Trabajamos para su gloria. Limpiamos nuestra casa cuando Clemen me manda para su gloria. Todo lo hacemos, queridos hermanos y amigos, para la gloria de Dios. Nuestras vidas son vidas que deben de darle a Dios la gloria en todo. Cuando conversamos con nuestro esposo, cuando conversamos con nuestros vecinos, cuando hay personas que hablan mal de nosotros, nosotros debemos, aún en esas conversaciones, dar la gloria a Dios. Somos sus siervos, somos sus esclavos. Y continúa versículo 1 y dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. ¿Qué significa esta palabra apóstol? Fijaros, el significado de la palabra en el griego
Sabéis que cuando estudiamos ya las cartas en el Nuevo Testamento es muy importante los idiomas originales y ver realmente qué significa. En el griego esta palabra es alguien que ha sido enviado con autoridad delegada. Alguien que ha sido enviado por otra persona con autoridad delegada. Es una especie de nuestro tiempo de embajadores, ¿verdad? Esas personas que van representando a otro y que están en las embajadas. ¿Quiénes eran los apóstoles? En el Nuevo Testamento, los apóstoles son un grupo selecto de 12 hombres que fueron escogidos por Cristo para que le acompañaran durante su ministerio. Luego sabéis que Judas, ¿verdad?, entregó al Señor y estos 11 hombres se unió Matías, como vemos en Hechos capítulo 1, quien fue elegido para reemplazar a Judas. ¿Cuál era el propósito de estos apóstoles? ¿Cuál era el propósito de estos 12 hombres? Establecer los fundamentos de la iglesia. No se autoproclamaban apóstoles, sino que Dios escoge a estos 12 hombres. Pero, fijaros, aquí no se está refiriendo a esos 12 hombres, sino que dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstoles. Apóstol. No estaba dentro de esos 12, ¿verdad? Pero fijaros en Hechos capítulo 9, versículo 15, dice la palabra del Señor, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Es decir, Pablo fue elegido, fue escogido por Cristo para ser apóstol, porque instrumento escogido me es este. Dios movió a estos apóstoles, le dio autoridad, ¿verdad? Y les permite que escriban diferentes cartas. Fueron movidos a escritura ¿con qué propósito? Para establecer los fundamentos de su iglesia. Por eso cada una de las palabras de esta carta y de toda la palabra del Señor son y tienen la autoridad de Jesucristo. Da igual los años que hayan pasado, da igual la época en la que fue escrita, sino que cada palabra que encontramos tiene la autoridad de Cristo. Por ello y por implicación, si somos siervos, si somos esclavos de Cristo y queremos agradar a Cristo en todo, ¿verdad? Queremos dar la gloria a Cristo en todo, debemos de conocer qué es lo que Él quiere que hagamos y el medio para conocer lo que el Señor quiere que hagamos como sus hijos es por medio de la palabra. Nuestro mayor anhelo debe de ser el conocer lo que la palabra del Señor dice y quiere para cada uno de sus hijos. Por eso la palabra del Señor, por eso la predicación de la palabra no es algo opcional, no es algo baladí. Nosotros no escogemos lo que queremos de la palabra de Dios. Nosotros no somos los que seleccionamos lo que nos interesa de la palabra de Dios. Nosotros no moldeamos la palabra del Señor a nuestros intereses, a nuestra cultura. No influenciamos en la palabra del Señor. La cultura no influye en nuestros deseos, porque si eso es así, estamos dando evidencia de que somos esclavos no del Señor, sino de nuestras pasiones, que estamos siendo esclavos del pecado y que no estamos siendo esclavos de Cristo porque no
cumplimos con su palabra. Y cuando estudiamos la palabra del Señor, y de forma específica cuando estudiamos la carta a los romanos, vamos a ver que como creyentes, queridos hermanos y amigos, no podemos vivir una vida de fachada. No podemos vivir una vida de fachada. De hecho, fijaros, Romanos, capítulo 12, dice, una vez que termina la parte teológica, dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que sepáis, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O somos esclavos de Cristo y lo agradamos en todo, o somos esclavos del pecado. No podemos servir a dos señores a la vez. O servimos a Cristo en toda su voluntad, o estamos siendo esclavos del pecado. ¿Qué hago, Señor? ¿A quién estás sirviendo? ¿En qué estás basando tu vida? ¿En qué basas tu matrimonio? ¿En qué basas la edificación de tu familia? ¿En qué basas las decisiones laborales? Basemos nuestra vida en Cristo. Que la palabra del Señor sea nuestra máxima autoridad para nuestra vida en todos y cada uno de los aspectos de esta. Y fijaros, dice la palabra del Señor, continuamos en este versículo 1, en esta mañana vamos a estar en parte de los versículos, el próximo domingo continuaremos con el resto. Vamos a ver cómo además la palabra del Señor nos enseña que fue llamado apóstol por un llamado divino, como lo hemos visto. No fue por una elección personal, sino que es Dios quien toma la iniciativa y es Dios quien le llama a Pablo para ser apóstol. Por lo tanto, queridos hermanos, es Dios quien decide dónde le servimos. Si nos da algún don para que podamos servirle, y sabéis que todo creyente tiene dones para la edificación de la iglesia, no importa dónde sea, lo importante es servir a nuestro Señor. Y si no sabes dónde puedes servir para edificar a la iglesia, da igual, ponte a servir en lo que sea y Dios te va a mostrar qué puedes hacer. Fijaros, Pablo fue apartado, como dice versículo 1, con el propósito de anunciar el evangelio de Dios, el mensaje de las buenas nuevas de parte de Dios. Por lo tanto, como recordáis, estamos viendo que la naturaleza del evangelio es divina. Y el contenido del evangelio es Jesucristo. El anunciar el evangelio es predicar el evangelio y es vivir para el evangelio. Dios es la fuente, el origen es a través de Cristo. Dios es quien salva, Dios es quien lleva a cabo su obra y no depende del hombre, sino de Dios. Y fijaros, el primer punto, hemos visto que el evangelio procede de Dios. Y el segundo punto, el evangelio fue prometido en las Santas Escrituras. El evangelio fue prometido en las Santas Escrituras. Fijaros, versículo de Dios 2, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Apartado para el evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en
las Santas Escrituras. Este versículo que aparece ahí, este versículo es fundamental porque nos muestra cómo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que debemos de considerar al Antiguo Testamento. Pablo ve una clara unión existente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pablo considera que el Antiguo Testamento y las buenas nuevas de salvación, tal como son proclamadas por Jesús y sus mensajeros, como una unidad. Fijaros, Pablo afirma que el Evangelio, que esas noticias buenas estaban prometidas desde el Antiguo Testamento. Y es así, ¿verdad? Ya en Génesis capítulo 3, versículo 15, que tantas veces hemos referido. Dios promete el mensaje del Evangelio por medio de los profetas. Y los profetas fueron usados por la soberanía de Dios, fueron movidos a Escritura para revelar lo que Dios quería. Por tanto, absolutamente toda la palabra de Dios es perfecta y sin error, porque Dios es el autor supremo. Es decir, la Biblia constituye la revelación escrita de la voluntad de Dios. Todos conocemos Isaías 53, todos conocemos el Salmo 22, de cómo Dios había anunciado previamente la muerte y la resurrección de Jesucristo, así como el hecho de que sin perdón de pecados no hay vida eterna. De tal manera que cuando dice que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, podemos afirmar que el Antiguo Testamento contiene las promesas y el Nuevo Testamento nos muestra cómo estas promesas estaban siendo e iban a ser cumplidas. Es por ello por lo que Jesús, durante su ministerio, fijaros Juan, capítulo 10, versículo 35. Dice, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada. Como Pablo, que dice que él había prometido por sus profetas en las Santas Escrituras, tenían en alta estima el Antiguo Testamento. Para ellos era considerado sagrado. Por lo tanto, como creyentes, no podemos rechazar el Antiguo Testamento. No podemos poner en duda el Antiguo Testamento. El ejemplo de la creación, debemos de afirmar lo que el Antiguo Testamento dice. Porque si rechazamos algo que dice el Antiguo Testamento, estamos rechazando también a Jesús. Por lo tanto, hemos visto en primer lugar que el Evangelio procede de Dios. En segundo lugar, que el Evangelio estaba prometido en las Santas Escrituras. Y en tercer lugar, vemos que el Evangelio es la obra y la persona de Cristo. Fijaros, ¿qué es el Evangelio? Acerca de su Hijo. ¿Quién es su Hijo? Nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿De qué trata el Evangelio? El Evangelio trata acerca de su Hijo. El Evangelio no es el libro, como algunos piensan, de cómo llegar al cielo. No. El Evangelio es la obra y la persona de Cristo. El Evangelio trata de su Hijo.
Y fijaros, en este pasaje, en estos versículos, se afirma la deidad de Cristo y se afirma la humanidad de Cristo. Jesús, como sabemos, fue concebido en el vientre de una virgen por el Espíritu Santo, nació como cualquier otro ser humano y, como dice la palabra del Señor, fue descendiente de David, tal como Dios lo había prometido en 2 de Samuel, capítulo 7, los versículos 12 y 13. Por tanto, vemos como Jesús es Dios, porque no solamente vemos vemos su humanidad, sino que dice versículo 4, fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. Es decir, el Hijo de Dios, lo que quiere decir es que es el Hijo de Dios desde toda la eternidad. Él es plenamente Dios y Él es plenamente hombre. Las dos naturalezas en una misma persona. Esto teológicamente se conoce como la unión hipostática. Por tanto, vemos como Jesús, siendo completamente Dios y sin dejar de ser completamente Dios, añadió a su naturaleza divina su naturaleza humana. De tal manera que podemos afirmar que Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Fue declarado, dice la palabra del Señor, Hijo de Dios. Este título se relaciona con la resurrección, exaltación y glorificación de nuestro Señor. Y no quiere decir que es Hijo de Dios porque resucitó, sino que fue designado Hijo de Dios desde la eternidad pasada, siendo Jesús nuestro Redentor, nuestro Mesías, nuestro Señor y nuestro amo. No es Hijo de Dios porque resucitase, sino que desde antes de la fundación del mundo, Él era nuestro Redentor. ¿Y por qué dice entonces lo de la resurrección? Porque como hemos visto, ¿verdad? Eso es el sello, lo que convalida la eficacia de su muerte en la cruz. Finalmente, vamos a ver el contenido del Evangelio. ¿Quién es el contenido del Evangelio? Es Cristo. Fijaros, versículo 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado por la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su hombre. El Evangelio no es una fórmula mágica. El Evangelio es Cristo. Cristo es la persona de la salvación por la gracia de Dios. Cristo es el que hace ese favor que ninguno de nosotros merecemos. La salvación es por gracia. La salvación es un regalo de Dios. Por tanto, está apartada de cualquier esfuerzo o logro humano. Fijaros, por quien recibimos la gracia. Dios es el que inicia el cambio. Dios es el que obra para que se produzca la reconciliación. Y por medio de esta preciosa obra de Cristo en la cruz, Dios es el que vuelve el favor hacia nosotros. Cristo y su obra en la cruz es el medio por el cual somos reconciliados. Cristo es suficiente para salvar. La cruz de Cristo, su muerte y resurrección, es el único medio establecido por Dios, el único para reconciliarnos con Él. Por tanto, como creyentes no debemos ni de quitar, ni debemos de sustituir, ni debemos de añadir nada a la cruz. Nada. Porque todo lo que añadamos es abominación para Dios, porque solo Cristo salva. Fijaros,
quien recibimos la gracia y el apostolado. Cristo es suficiente. Y por tanto, si hemos sido salvos por la gracia de Cristo, ahora debemos de anunciar a todo hombre el mensaje de la cruz. Por eso dice, recibimos la gracia y el apostolado. Si hoy estás aquí y no has depositado tu fe en Cristo, si no te has arrepentido de tu pecado, si no has nacido de nuevo, como dice la palabra del Señor, te ruego, como el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, que te reconcilies con Dios. ¿Por qué? Porque solamente en Cristo hay vida eterna. Solamente en Cristo puedes ser salvo. Y esto es lo que vamos a estudiar a lo largo de esta carta. La carta de Pablo a los romanos. Vamos a estudiar el contenido del Evangelio y vamos a estudiar la naturaleza del Evangelio. Y cuán necesario es la obra del Señor Jesucristo, cómo Él nos va a justificar, santificar y glorificar, y cómo debemos de vivir a la luz de estas verdades. Pues que el Señor bendiga su palabra. Amén.